Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Medicamentos más baratos. El presidente de la República anunció un nuevo decreto que permitirá acortar los tiempos para comprar medicamentos y poder cumplir con esa gran promesa. Pero también el 2025 inicia con grandes desafíos en materia económica, grado de inversión, déficit fiscal, pero sobre todo generar empleos. Y Panamá se ha visto obligada a replantear las relaciones con Estados Unidos ante las recurrentes amenazas del presidente electo Donald Trump. Relaciones diplomáticas que se pronostican tensas, según los expertos. Estos son los temas que hoy ponemos en el radar. Reiteramos los buenos días y bienvenidos a este radar de hoy domingo 12 de enero de 2025. Ya se encuentran nuestros invitados y brevemente introduzco el tema que vamos a analizar de inmediato. El presidente de la República, José Raúl Mulino, y el ministro de Salud, Fernando Boy, firmaron recientemente un decreto ejecutivo que establece un procedimiento de registro sanitario de medicamentos fabricados y registrados en países que cuentan con autoridades reguladoras. Esto nos debe permitir tener acceso inmediato y más barato para los panameños. Medicamentos más baratos es el tema que vamos a analizar junto a nuestros panelistas. Uriel Pérez, director de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud. Licenciado, muchísimas gracias y bienvenido a Radar. Buenos días a todos. Elvia Lau, exdirectora de Farmacias y Drogas del MINSA. Licenciada, un placer tenerle con nosotros aquí en Radar. Gracias por la invitación. Y Alexander Pineda, vocero permanente de los pacientes, no solamente renales, sino pacientes con enfermedades degenerativas. Como siempre, Alexander, te agradezco muchísimo el tiempo que te tomas para estar con nosotros. Vamos a poner todo en contexto y vamos a compartir, antes de empezar este debate, el anuncio que hizo el presidente de la República el día que presentaba su informe a la Nación. Porque las medicinas están impagables, independientemente de la profundidad del bolsillo, están impagables en este país. Los medicamentos que estén aprobados, por ejemplo, por la FDA de los Estados Unidos o EMA en Europa, aquí tendrán registro sanitario automático e inmediato. Vamos a acabar con la mafia de las medicinas en la Dirección de Farmacias y Drogas. Se acabó. Y pelearé para que así sea. A los funcionarios les digo, si piensan servir a 4 o 5 distribuidores, que renuncien y vayan a trabajar con ellos al sector privado. Eso es la libertad de cada quien. Pero si no, van a trabajar para los 4 millones de panameños que necesitan medicina pronto y barato. Incentivará la competencia, bajando los precios, beneficiando a todos. Esto se hará con un compromiso del sector de venderles a las farmacias al mismo precio que lo venden al MINSA o al seguro, que ya llevan ganancia. Si no cumplen, lo haré por importación directa. No tengan la menor duda, pero vamos a dar el chance. Bien, regresamos ya entonces. ¿Medicamentos más baratos? Al final es la gran pregunta que nos hacemos, porque no es la primera vez que un gobierno trae al debate este tema y sobre todo hace los intentos por abaratar los costos de los medicamentos. Yo debo empezar con Uriel Pérez, quien es el director actual de Farmacias y Drogas, y un poco a explicar los detalles de este decreto, que lo que hace es acortar este proceso para que medicamentos que ya tengan un registro previo con países que tengan ese tipo de regulaciones puedan ingresar directamente al país. Es así como lo hemos entendido. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos. Antes de contestar tu pregunta, quiero felicitar a todos los funcionarios de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas que cumplen 24 años de velar por la salud y el bienestar de la población. En este caso y en este sentido, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas fue creada en el 2001, el 10 de enero, a través de la famosa Ley 1, que ustedes comprenderán fue una de las primeras iniciativas para poder controlar los precios a nivel nacional.
En este caso, se ha firmado un decreto que trata de forma general a traer más competencia al mercado, dándole un registro o un reconocimiento a los certificados de registro sanitario que vengan de autoridades como la FDA y la EMA y que sean fabricados en estos países, ya sea en la Unión Europea o en los Estados Unidos. Nosotros preliminarmente, tenemos 3 tipos de vías para poder obtener el registro sanitario. El trámite regular, que requiere un análisis documental y análisis químico por el Instituto Especializado de Análisis. El segundo, que es el abreviado, que exime del control previo y lo coloca como un control posterior a la primera importación. También tenemos el reconocimiento mutuo, que reconocen los registros sanitarios de productos que han sido fabricados a nivel centroamericano, y se ha extendido entonces este reconocimiento, que va a ser unilateral, de Panamá a los países, a los productos que sean fabricados en Estados Unidos, en la Unión Europea. En este caso, porque cuentan con autoridades que tienen el mayor nivel de madurez, que ha sido evaluada por la OMS, en este caso son de nivel 4, y que ha sido publicada en la página web de la Organización Mundial de la Salud. Estos requerimientos que se acortan con esta decisión de este decreto, ¿garantizan los medicamentos más baratos? Que es al final la pregunta que se hacen todos ustedes en casa. La Dirección de Medicamentos e Insumos del Ministerio de Salud, que es la dirección que compra, y eso también es necesario aclararlo a toda la faz del país, que Farmacia y Drogas no tiene absolutamente nada que ver ni con los precios ni con el abastecimiento. Siempre a nosotros se nos atribuye esa responsabilidad, pero nosotros solamente es nivel regulatorio. En este caso, la Dirección de Medicamentos e Insumos del Ministerio de Salud es otra dirección totalmente independiente, encargada de compras, y que en este caso ha determinado 20 medicamentos, 20 moléculas en general, y que esperamos que los fabricantes vean esta prioridad de moléculas para poder registrar a través de este mecanismo, porque esas 20 moléculas preliminares son las que tratan la hipertensión, enfermedades crónicas como la diabetes, también enfermedades, algunas enfermedades mentales, y que se ha priorizado esas 20 moléculas. Bien, voy con la exdirectora de Farmacias y Drogas, Lisa Elvia. ¿En qué punto ustedes en algún momento tuvieron que haber hecho alguna especie de transición? Y abaratar los costos de los medicamentos, y Alexander, aquí está de testigo, ha sido la gran promesa de los últimos gobiernos. Sin embargo, los panameños no lo han sentido así. ¿Será efectivo esto? Y también preguntarle, ¿qué esfuerzo se hizo en el gobierno pasado del señor Cortizo para poder cumplir con eso que el presidente ahora señala es la fórmula para cumplir con esa promesa de medicamentos más baratos? Ok, tengo que sumarme a las felicitaciones del magíster Uriel Pérez, a los colaboradores de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, que hoy día cumplen 24 años de estar fiscalizando, de estar dando las licencias de operación, los certificados de buenas prácticas, etcétera, todo lo que se hace en la dirección, además de los registros sanitarios. ¿Qué se hizo? Se hizo una mesa técnica de donde surgió la nueva exerta legal, que es la Ley 419 del 1 de febrero de 2024, la cual ya fue reglamentada también con el Decreto Ejecutivo 27 del 10 de mayo de 2024. Pero tengo que agregar ahí de que ya todo esto ya se hizo. Lo que se tiene que hacer es que se ponga en práctica lo que está en la ley. Y hay otro procedimiento en la normativa, que es el procedimiento prioritario, que es, ahí entra también FDA, EMA, todos estos países, medicamentos innovadores, se le da un tiempo perentorio menor que el que se le da en la exerta a los de procedimiento abreviado. Procedimiento abreviado, la ley dice que en 20 días se debe otorgar ese registro sanitario. Entonces, el prioritario te dice que el tiempo es menor. En esta misma ley tenemos tipificado lo que es el reliance regulatorio, que es esto de lo que está hablando Uriel, reconocer esas análisis y todo lo demás que hace un país con una autoridad regulatoria de alto estándar. Porque aquí tengo que aclarar, todos los países, todos tienen su autoridad regulatoria, todos, su entidad regulatoria o su autoridad. Lo que algunos tienen es autoridad regulatoria de alto estándar, que tienen ese nivel de madurez 4. A nosotros ya nos midió la OMS, porque yo dije, lo que no se mide no se sabe. Bien. Entonces, a nivel de Centroamérica, casi todos estamos en el nivel 1, o sea que tenemos normativa robusta.
Lo que hay que hacer es aplicar el acceso a los medicamentos tiene que ver con la adquisición, y la parte de adquisición de esta ley entró en ejecución el 1 de noviembre, no la han dejado trabajar, entonces hay que dejar. Pero está vigente todavía. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Está vigente, en ejecución ahorita el 1 de noviembre la parte de adquisición. Es más, en el proyecto de ley 163 la mencionan y lo dicen muy claramente. Pero este decreto que acaban de firmar, ¿era necesario o no era necesario? Bueno, yo lo busqué hasta el 8 de enero pasado, lo busqué en la Gaceta Oficial, porque usted sabe que para que sea efectivo tiene que estar en la Gaceta. Y lo busqué en la Gaceta todo el día y no lo encontré. Probablemente haya salido de ese día hasta acá. ¿Ya está en la Gaceta, licenciado? Va a ser publicado el día de hoy, según me han confirmado en la presidencia, va a ser publicado el decreto. Quiero entender algo, y aquí sí me ayuda Alexander. Usted como paciente han estado a la expectativa, han formado parte de las mesas. El registro sanitario automático inmediato. Con esta medida firmada, los trámites para comercializar un medicamento no durará más de 10 días hábiles. Esto debe generar competencia en las empresas, entre los fabricantes, entre los laboratorios, y por ende abaratar el costo. ¿Eso es garantía realmente? O sea, buenos días, Castalia, y a los dos, a la licenciada y a Uriel. Técnicamente yo estoy convencido de que no. Es un trámite que acortará 20 días para pasarlo a 10 días. Y la diferencia de 10 días en esto no era significativa. Creo que sí se debe tomar medidas en que estos registros sanitarios puedan ser más diligentes cada vez. O sea, desde que yo recuerdo de 2001, que acaba de decirlo Uriel, la Dirección de Farmacia y Droga ha tenido una escalera de ascenso. Cada vez han mejorado algunos de sus procesos, han ido evolucionando, y hoy día, tras la discusión muchas veces de los pacientes allí para que estas cosas fueran ubicándose, se logra la nueva ley de medicamentos, se discute sobre mesas técnicas para encontrar que si la traba era temas regulatorios, se puedan acortar. Pero este decreto no logra, ese avance de 10 días no va a ser significativo para la actualidad. Y tiene el riesgo, porque nosotros se lo dijimos al ministro esta semana, tiene el riesgo de que este decreto tiene que ser muy claro. 10 días, pero el que traiga un registro de EMA o de FDA debe traer estudios de estabilidad 4, de región 4. 4B. Porque probablemente 4B. Este medicamento se fabricó en Italia, con un clima, para un clima de Italia, y no es lo mismo para cuando llega. Necesita una reglamentación Necesita adicional. tener alguna documentación, más allá de decir que es expedito, que ese documento llegue. O sea, usted es panameño, sí, pruébelo, tiene que traer la cédula, si no el banco no le cambia el cheque. Entonces, esos documentos deben llegar para que ese decreto funcione. Y está al lado. Sí, el reliance regulatorio que acepta los análisis y todo lo demás que hacen otros países, debe ser un reliance responsable, que te asegure calidad, eficacia y seguridad para el paciente, ese medicamento que vas a adquirir. Entonces, dar un registro sanitario de manera automática e inmediata, eso no te asegura la calidad, eficacia y seguridad de ese medicamento. Eso es lo que hay que tener cuidado, tener un reliance responsable. Y la misma definición de reliance en la normativa te dice al final, para que el regulador tome su decisión. O sea, la decisión la tiene. ¿Qué hacen los países? ¿Qué están haciendo los países? Están fortaleciendo su autoridad regulatoria, sí, porque tienes que darle a la población medicamentos de calidad. Entonces, no debes como dejar de un lado tu autoridad regulatoria y minimizarla de tal manera de que, ok, Europa y Estados Unidos son mejores. Mire, ha habido casos en donde una empresa engañó a la FDA. Sí. Y la multaron con 500 millones, usted lo supo. Entonces, ¿qué tal si esos medicamentos de esa empresa que engañó llegan a nuestro país? ¿Estamos preparados nosotros para hacer esa verificación? En este sentido, dentro del decreto, cuando se envió el borrador, se colocó, por un lado, que en este caso el interesado debe traer una copia
de todo lo entregado a la autoridad, en este caso la FDA o la EMA, tal cual como lo dice el mismo procedimiento para Centroamérica. De igual forma se colocó el tema del estudio de estabilidad, que para Panamá, nosotros estamos solamente, hay unos 4 o 5 países que se encuentran en la zona climática 4B, que es muy caliente, muy húmeda, y que otros requisitos que nos van a ayudar a nosotros a verificar, porque realmente lo que nosotros hacemos es una verificación de esa calidad, de esa seguridad y de esa eficacia, siempre con la intención de salvaguardar la salud de la población, en este caso nuestros pacientes, sí, y que tengan la seguridad que en este caso la dirección está preparada, lo hemos hecho desde hace ya 24 años, siempre hemos estado de la mano con los pacientes cuando ustedes nos tocan la puerta y que desde el día 1 los convocamos, porque siempre es importante conocer cuál es el sentir de parte, sí, de los pacientes, cuál es el sentir de cada una de las partes, pero que también el público sepa que esto no es solamente de la Dirección de Farmacia y Drogas. Recuerden que los trámites pueden hacer largos o cortos, depende de qué tanto ustedes, de qué tan bien presenten la información. En la normativa actual dicen que cuando uno le hace una observación, una prevención a un expediente, el interesado tiene 3 meses o hasta 3 meses para poder responder. Entonces, en la medida en la que nosotros también le demos esa gabela al tramitante, entonces se van alargando los trámites o el tiempo, sí, de tramitación, pero que eso no se debe atribuir a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. Pero lo cierto es que para el panameño, y lo mencionaba un poco el presidente, es un lujo comprar algunos medicamentos. O prácticamente es inalcanzable, o decido no controlar mi enfermedad porque no tengo forma de comprarla. El presidente hablaba de mafias, y yo sé que esa forma de expresarse del presidente muy particular generó controversia, incluso usted reaccionó. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Cómo responde usted a eso? O sea, y él dice claramente, si van a trabajar para 5 distribuidoras, bueno, decidan si se quedan en farmacias y drogas o se van a trabajar con esas distribuidoras. O sea, ¿por qué el presidente se refiere de esa manera con algo que también es un secreto a voces? Que ha habido trabas que a veces son hasta sospechosas, que impiden que haya medicamentos más baratos en el país. Vuelvo y repito lo que dijo Uriel. La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas no tiene nada que ver con precios, señorita Castalia, nada que ver con precios. Pero sí le voy a decir que es importante decir aquí lo que ya dije. Si hay, porque yo no creo que la máxima autoridad de este país diga y lance ese epíteto sin tener evidencia. Entonces, si hay evidencias, desvincule a quien tiene que desvincular y punto. Porque hasta donde yo estuve, nosotros mejoramos los tiempos de entrega de los registros sanitarios. La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas ha registrado más de 100.000 productos. O sea, ahí puede el que llega a registrar y viene con la documentación adecuada, como lo dijo el magíster Uriel, se le otorga su registro sanitario. Eso no es, eso eran tiempos atrás que pasaban esas cosas que usted acaba de decir de las trabas y demás. Nosotros mejoramos tanto los tiempos que dijimos, vamos a colocarlo en la ley 419. No es excusa que farmacias y drogas me demore 6 meses que yo introduzca un lote de X medicamentos para que se... No. Pero es que no es una excusa. O sea, ¿Dónde está la traba? ¿Y de quién es la culpa de que no tengamos medicamentos más baratos al final? Yo tengo que verlo por etapas. Desde el 2001 hasta el momento hay que reconocer que en algún momento Farmacia y Drogas no tuvo ni tecnología, ni personal, y todas estas cosas fueron atrasando incursión o entrada de nuevos productos, de nuevas moléculas al país. Por razones que hayan sido. Se ha ido modernizando, se ha dado más personal y algunas situaciones. Algo que a mí sí me llama mucho la atención es que el primer trabajador del país, el presidente, que debajo de él están todos los funcionarios, ¿verdad? Y que debe conocer a sus funcionarios o debe tener algún acceso, diga que algunos de sus funcionarios en algún departamento que esté, hay una mafia. Porque entonces estamos en un serio problema, porque si la máxima autoridad dice eso hay que revisarlo con mucho más detalle. Pero partamos con el hecho ahora de los precios de los medicamentos. Una cosa es que alguien tenga la oportunidad de comercializar en el país una molécula. Pero entonces la adquisición de ese medicamento es el otro tema. ¿Por qué? Porque la Caja de Seguro Social, que es la responsable del 85% de la población, llámese asegurados o beneficiarios, no dispone de manera oportuna y eficiente de la cantidad de medicamentos que le ofrece. Lo mismo le ocurre al Ministerio de Salud. Entonces, usted como paciente termina
abordado por la empresa privada con sus farmacias privadas, donde especulan, que aquí sí yo lo digo de esta forma, corsarios y piratas, el precio. Porque cuando la lodipina se desabastece en la Caja de Seguro Social y usted la va a comprar a las farmacias privadas, ya le subieron un real. Ahora le va a decir el presidente, a esa le vamos a hacer una rebaja. Ah, pero es que a otro producto que no está en la lista de los 20, le vamos a aumentar lo que le reducimos a esta. Entonces ves un problema de adquisición y de la situación. Pero parte por el hecho de que las dos instituciones siempre han sido ineficientes. Porque si usted tuviera todo el tiempo su aludipina, usted va a la farmacia privada a comprarla por lujo, por gusto. Bueno, esta mesa faltó alguien de la Caja del Seguro ahora Social. Ahora usted la compra, ¿por qué la compra Castalia? La compra por necesidad. Y ahí es donde yo le digo, especulan los corsarios y los piratas. Entonces, Castalia, es difícil. Por supuesto, señor. Rescatando lo que dice Alexander, en el tema de abastecimiento y de precios, son diferentes tipos de problemas que la dirección, ya hemos dicho, no tiene absolutamente nada que ver. Con los precios. Con los precios ni con el abastecimiento. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de desabastecimiento en realidad de la caja, en la privada tú lo encuentras. Entonces quiere decir que los registros están vigentes. Exacto. ¿Sí? Y que pueden entrar Entonces, libremente al país. La competencia de la Dirección de Farmacia y Drogas es otorgar los registros, otorgar los permisos a los establecimientos distribuidoras que los van a importar, a las farmacias que se los van a vender, en este caso, a los pacientes. Igualmente, verificar, darle seguimiento a todos los almacenes de la Caja y del MINSA. Pero, sin embargo, tú ves que el desabastecimiento es a nivel público. A nivel privado no. El problema en el privado son los precios. El costo, pero correcto. nosotros no vemos no tenemos nada que ver con los precios. Entonces, atribuirnos a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas eso es una falacia, ¿sí? Porque nosotros no tenemos que verlo. Y cada vez que sale alguien o algo diciendo algo de la dirección, tú ves los comentarios en la parte de abajo en las redes sociales. A la licenciada cuando se le en un medio, en Instagram también que dando declaraciones, ven en la parte de abajo de todos los comentarios van enfocados a que la dirección pone precios o que la dirección es la culpable del abastecimiento. Voy directo, que la dirección pone trabas a favor o en contra de una... Como ya le acaba de decir el magister, la farmacia privada tiene el producto, quiere decir que no hay trabas, hay registros sanitarios. Supongamos, Castalia, digamos, vamos a suponer que es la peor burocracia que existe en la dirección. Supongamos que el registro no sale. La misma normativa, y no solamente esta, la de la Ley 1, existen excepciones al registro sanitario, que puede ser para un paciente y ahora esta para licitaciones públicas. Si no lo obtiene por registro sanitario, lo puede hacer por compras conjuntas, lo puede hacer por mecanismo de compras por la OPS, lo puede hacer por excepción al registro sanitario de solo un paciente e inclusive esta explosión social de que no existen medicamentos en el mercado o que existen a precios altos, lo que ha hecho es que mucha gente está saliendo a comprar afuera. Entonces también dentro de la normativa hay unos artículos que hablan de compra por courier, que eso fue una bomba hace unos meses atrás, que lo único que estábamos diciendo es que la dirección era la encargada, porque había muchos pacientes que lo traían por el aeropuerto, se los decomisaban y se les perdían. Ahora sí se puede traer. Siempre se podía traer, solamente que no sabían dónde ir. No sabían dónde ir, no sabían dónde llevar el acta de decomiso para que se les pudiera liberar. Entonces, a través de todas estas, lo único que salió fue un comunicado estableciendo o diciéndole a la gente lo que estaba en la norma. Ahora bien, la norma lo permite. ¿Qué hemos pedido como pacientes? Y esto fue en la conversación esta semana con el ministro. Uno, que el decreto sea más claro y que de verdad garantice calidad, eficacia de los medicamentos, con los dossier necesarios que puedan ser revisados por la dirección y nos dé la garantía de que si es de EMA, si es de FA o de alto estándar, y ver qué realmente es de alto estándar, ¿no? Porque la OMS o la OPS ponen una lista a veces mucho más amplia que entonces le dijimos, eso debe revisarlo. Dos, las compras conjuntas que hace la Caja de Seguro Social con el Ministerio de Salud debe incluir a distribuidores para que compre el país. Estos distribuidores, ¿verdad?,
que no son simplemente las farmacias, son todos los que tienen farmacias chicas o distribuidores puedan entrar en esa misma compra. Y si esa lista, que es la de CONAMED, que es la que hemos pedido, que es la más amplia, incluye, ¿qué te digo yo?, 800 moléculas, 900 moléculas, esas moléculas que se compren por compra conjunta deben venir marcadas para que lleguen al comercio y eso sepa el comercio que si es una lodipina que fue comprada por ese sistema, entonces se la va a vender al precio que lo compró la caja. ¿A qué precio lo compra la caja? Pero eso no está claro en eso no está claro, por eso le pedimos. Está en la ley 419 y su reglamentación ya está de esa manera que acaba de decir Alexander, porque está el Observatorio Nacional de Medicamentos, el Plan Nacional de Garantía de Abastecimiento de Medicamentos y también el Centro Nacional de Negociación de Precios de Medicamentos, que ahí te dice que si las farmacias que pertenecen a la Unión Nacional de Propietarios de Farmacia, UNPROFA, quieren adquirirlo, pero no a los distribuidores, porque si no pertenece a Prosa, entonces viene, por eso le decíamos, tiene que ser más abierto, pero lo que sí tiene que ser, que no se permitió en esa reglamentación, es que las cajas vengan marcadas. Esta caja de medicamento es comprada por este sistema. Si eso usted lo va a encontrar en la farmacia privada, ese precio tiene... Tú estás hablando del decreto 27, ¿no? Sí, estamos tratando de que... Es que allí, Castalia, porque no vas a conseguir, tú no le puedes pedir a un fabricante de cualquier medicamento en el mundo, yo quiero comprártelo a este precio. Eso no va a pasar. ¿Eso cómo se negocia? ¿Cómo es el proceso? Cada una de estas grandes industrias... Y perdone que los interrumpa, pero aquí es bueno... El tema es bastante técnico. Es técnico. Claro, la gente quiere tener sus medicamentos en la farmacia de los hospitales y comprarlos más barato. A la ley 419. Eso también es algo que hemos dicho. Pero ¿por qué El Salvador? ¿Por qué Colombia? Y otros en el caso de Colombia tiene un sistema más privado, en el caso de España tiene subsidios, en el caso de otros países igual, pero es lo que insistimos, o sea, el fabricante de una molécula en el mundo decide a qué precio le vende a la región. Exacto. Eso no lo controla la industria local. La industria local es incipiente y eso es muy importante de que tengamos más industria local. Entonces, Castalia, nosotros señalamos que sí se pueden mejorar los precios. ¿Existe la ley? ¿Existe la ley? Existe la ley, hay que ponerla a funcionar. Y las deficiencias que se nos pudieron quedar en la ley, porque se nos pudieron ver quedado muchas cosas que pedimos en esta ley, que no se tomaron tampoco en cuenta, deben ser puestas a funcionar o incrementarse. Porque no puede seguir pasando que las instituciones públicas se desabastecen. Esa información se transmite a la parte privada de forma flash, automática. Pero es que y a los 3 días, ese producto ya tiene 2 centavos más, 3 centavos más de precio. Es que esa es otra leyenda urbana, que es la lectura que la mayoría hace, que la crisis a veces parecieran intencional. O sea, pero al final hay desafíos y usted está hoy frente a una dirección que demanda mucho trabajo por la respuesta que esperan los panameños, no solamente por la promesa de un presidente como José Raúl Mulino, sino porque es una de las grandes necesidades. ¿Qué podemos esperar del desafío que ustedes tienen ahora con estas nuevas normativas y con las demandas? Porque creo que la gente como nunca antes está más pendiente del tema. Claro, nosotros a raíz de todo este decreto nuevo ya hemos comenzado a implementar los sistemas informáticos, a hacer las actualizaciones para poder recibir las solicitudes. Ya de hecho nosotros también en estos meses hemos trazado una hoja de ruta a través de nuestro plan estratégico, que ese plan estratégico involucraba todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, y que este va a ser nuestro primer reto para demostrar que nosotros, nuestra competencia es dar los registros sanitarios, dar las autorizaciones, y nosotros las vamos a dar, y que no solamente hay que ver el tema de los registros, sino que hay que ver toda la cadena de suministro, hablando de lo que mencionaba Alexander, no solamente a las farmacias, sino darle el permiso también a las distribuidoras para que puedan comprar. Eso es algo que había que cambiar en el decreto que fue de mayo, pero se están estableciendo y verificando las estrategias para poder cumplir con eso. En lo que nos compete a nosotros, siempre que alguien pueda tener algo puntual con algún tema de registro, usted se puede acercar a la dirección. Personalmente yo los miércoles los atiendo a los usuarios y en fin, hay las líneas de comunicación abiertas siempre que se tengan para poder darle mejores respuestas a nuestros usuarios. Licenciada Lau, existen las herramientas, usted existe, deje que la ley
funcione. Dejen que la ley funcione. Y le voy a decir, es muy importante volver a decir esto, de que la parte de adquisición recientemente entró en ejecución el 1 de noviembre de 2024. Entonces no se le ha dado esa oportunidad de trabajar. Están los procedimientos establecidos en la norma, ya lo dije, el procedimiento prioritario, que es algo muy novedoso, y también tenemos las terapias alternativas, que eso tampoco no lo hemos tocado, pero eso también es muy novedoso en esta norma. Es una norma robusta, amplia, suficiente, y es importante de que con esto se logre entonces que los registros sanitarios, ¿por qué se puso? Porque ya lo estábamos haciendo, ya estábamos otorgando los registros sanitarios en 30 días. Sí. Lo que pasa es que quisimos plasmarlo y pusimos 20 días. ¿Por qué? Para que eso no hubiera discreción, no hubiera nada de eso. Otra cosa muy importante es decir que cuando dejamos la dirección la dejamos aproximadamente 85-90% digitalizada, en donde sus procesos son transparentes, el usuario le puede hacer seguimiento a su trámite y alzar la voz y decir, oiga, me tienen detenido, o lo que sea que quieran decir. Entonces es importante que se deje que trabaje la norma y que nosotros podamos entonces tener más registros. Pero el otorgar 20 o 30, 40, 50 registros sanitarios más no va a abaratar los precios de los medicamentos. ¿Qué va a abaratar los precios de los medicamentos? Y termino con usted. 3 cosas yo tengo que hemos planteado fuertemente. 1, la mesa conjunta debe incluir a más personas en esto. Háblese de distribuidores, háblese de farmacias. Las cajas deben estar marcadas como que este producto llegó bajo esta norma. Usted no le puede vender al usuario más allá del 30-40%. Una lodipina le cuesta a la Caja de Seguro Social .004, ni siquiera un centavo. Y si yo la tengo que ir a comprar ahorita a cualquier farmacia privada, yo debo pagar 70 centavos por ese medicamento. 2, que las farmacias del Ministerio de Salud puedan despachar los medicamentos a todos los ciudadanos. Si trae una receta privada, si trae una receta de la Caja de Seguro Social, si la tiene que pagar, la debe pagar, pero el ministerio debe habilitar todas sus farmacias para eso. La Caja de Seguro Social debe ser mucho más eficiente administrativamente para la adquisición y ampliar, que eso no se dice, el cuadro básico. En la actualidad ya no estamos utilizando los mismos medicamentos, ahora se usan combinaciones. Cuando usted va a comprar esas combinaciones a la parte privada, el Triberán... Hay que actualizar. Eso tienen que actualizarlo para la CONAMED. Para eso era la lista de CONAMED. La lista de CONAMED, que es la que debemos empezar a impulsar, que es la que usemos, no lo que dice la caja. ¿Quién es el regente de la salud en este país? El ministerio. Si el ministerio dice, esta es la lista con que vamos a comprar conjuntos, todos los que vamos a meternos en el país. Cosas como esas son simples, que no van a llevarte el precio a que te cueste centavos, pero que sí va a hacer el impacto para que el sistema se reajuste, porque yo siento que los corsarios y los piratas no se quieren reajustar y es necesario reajustarlos. Me quedo con ese mensaje y le agradezco a mis invitados estar con nosotros en este primer bloque de Radar. Medicamentos más baratos, la pregunta que nos hacemos los panameños, agradecida, licenciado Uriel, licenciada Lau, gracias Alexander, como siempre, gracias por tu tiempo. Siga con nosotros aquí en Radar, porque al regresar, señores, vamos a hablar de los retos de la economía panameña, nuevas inversiones, generación de empleo, déficit fiscal, recuperación de inversión y para agregar las amenazas de Donald Trump y posibles presiones económicas para retomar el canal de Panamá. Siga con nosotros aquí en Radar. Estamos de regreso aquí en Radar esta mañana de domingo. En este segundo bloque lo vamos a dedicar a hacer un análisis económico junto a nuestros invitados. Luis Morán, economista. Luis, un placer tenerte con nosotros. Gracias, aquí en Radar. Y nuestro amigo, el profesor Raúl Moreira, economista y catedrático de la Universidad de Panamá. Ambos bienvenidos. Bueno, hacíamos el avance antes de irnos a la pausa y señalamos que el 2025 ha llegado con grandes retos. Recientemente el gobierno nacional ha presentado un plan quinquenal de inversiones que promete dinamizar la economía y generar los empleos, pero también tenemos un déficit fiscal
tenemos un reto en materia económica, salir de las denominadas listas discriminatorias, pero ahora también se suma un nuevo elemento que preocupa y son las amenazas que ha lanzado el presidente electo Donald Trump, que no descarta presiones económicas para ejecutar su plan de retomar el canal de Panamá. Lo ponemos en contexto y arrancamos con el análisis empezando. ¿Cómo usted ve este 2025 en materia económica, profesor Moreira? Sí, buenos días, Catalia. Gracias por invitarme. Realmente este año es un año de muchos retos. Venimos de un año 2024 en el cual la economía resintió los efectos del cambio de gobierno, del cierre abrupto de las operaciones mineras en Donoso, y le sumamos todavía algo que viene pendiente, el tema de la resolución del problema de la Caja de Seguro Social, la resolución de qué vamos a hacer con la mina, y a eso evidentemente se suma el impacto que tiene la declaración del presidente electo de Estados Unidos sobre el canal de Panamá. El reto está dado. El problema es muy serio. Hemos vivido 2 años de conmociones sociales muy graves, con todas sus afectaciones sociales y económicas, y hay que buscar un punto medio entre una presidencia ausente que acabamos de dejar y una extremadamente presente, que se caracteriza lastimosamente por la descalificación y demás, lo cual no contribuye al clima de sosiego que requiere el enfrentar estos retos que tenemos por delante. Ahora bien, Luis, en materia económica, ¿cuáles son para ti los principales desafíos que tenemos que enfrentar este año? Y si dentro de la larga lista de cosas pendientes que tenemos, ¿cuáles deberían ser nuestras prioridades como país? Buenos días, Castalia, gracias por la invitación. Como tú mencionabas, creo que los problemas económicos de Panamá se han ido acumulando. El año pasado, 2024, cerramos con un crecimiento casi a la mitad de lo que Panamá venía trayendo, y eso es un dato muy relevante. Y el 2025 se espera una leve mejora, pero lo que estamos viendo es que hay una acumulación de problemas que hay que ir resolviendo, porque en la medida que nosotros dejamos o no hacemos, definitivamente la economía no avanza. Hay algo importante que ha presentado la actual administración, que es un plan quinquenal que debería canalizarse en un programa anual de inversiones y que vaya de la mano, muy de la mano, con un presupuesto del Estado sumamente eficiente. El presupuesto del Estado es el único instrumento de política fiscal que tiene el país para poder mandar las señales correctas. Y si ese presupuesto no lo vamos bien dirigiendo, no lo vamos evaluando, monitoreando, de nada funciona. Tú mencionabas el grado de inversión que las calificadoras han ido evaluando y obviamente ha ido disminuyendo. De igual manera, por ejemplo, Panamá mantiene un gasto público sumamente ineficiente. Esto debe ser mejorado. Yo quisiera señalar que debemos tomar mejores medidas y que como país debemos ser mucho más dinámicos en el aspecto económico. ¿Por qué? Veamos el tema de exportaciones que se mencionaba, la reducción de una actividad importante como es la actividad minera. Si vemos de enero a noviembre del año pasado, las exportaciones han caído en 50, 60 y 70%. Creo que debería ser una de las medidas de la actual administración, quizás de ir reemplazando actividades de exportación, no solamente exportar bienes, sino agregar valor a lo que nosotros exportamos, para que esas exportaciones no caigan drásticamente y encontremos nichos de mercado, que inclusive este pudiera ser una labor que pudieran hacer las embajadas y consulados para identificar nichos de mercado, para producir lo que el mundo está necesitando. Y no solamente el caso minero, porque Panamá también, la economía panameña está muy relacionada con el aspecto o con la actividad económica de la construcción. La actividad económica de la construcción pudiéramos compararla con periodos de pandemia en donde las caídas son considerables, entre 30 y 40%, no solamente en proyectos de residencial, sino en no residenciales. Entonces la economía viene disminuyendo, hay una desaceleración económica. Nosotros necesitamos como país identificar esas alertas para tomar políticas públicas adecuadas y que obviamente no olvidemos el tema del empleo. ¿Cómo dinamizamos la economía, sobre todo con el empleo? Hablemos de empleo, del nivel de informalidad que tenemos, pero sobre todo la gran pregunta, se lanza un plan quinquenal de inversión, pero la gran pregunta es cómo vamos a financiar grandes proyectos como los que bien plantea el gobierno, como la construcción del tren David-Panamá, cuarto puente sobre el canal de Panamá. Estamos hablando nuevamente, han traído a colación la renovación de su ciudad Colón, eso por mencionar algunos. ¿Vamos a tener que endeudarnos sí o sí para poder cumplir con este plan quinquenal o al menos priorizar de esa larga lista qué es lo que vamos a ejecutar? Mira, Castalia, al mes de octubre
del año pasado, de noviembre, perdón, la deuda pública andaba por ahí por 53.000 millones de balboas y tenía un ritmo muy grande de crecimiento. Algunas personas dicen, no, debemos dejar de endeudarnos. Pero ese, como siempre señalo, es tratar de parar un tren con una mano. El tema aquí, el reto, es percatar que no podemos así de buena primera decir, ya no voy a pedir prestado más. Sí, vamos a tener que hacerlo. Lo que tenemos que hacer es, 1, disminuir el ritmo de endeudamiento y 2, que lo que yo quiero sea realmente para satisfacer las necesidades de la población y no para resolver un problema político, que es el problema que tuvimos en la pasada administración. Una promesa política. Es correcto. Y entonces era muy dudoso en qué se estaba usando ese dinero, sobre todo y lastimosamente durante el tiempo de la pandemia. Entonces, los retos que uno enfrenta en el tema del empleo, por ejemplo, no es solo ver cómo yo añado nuevos empleos, sino cómo no empeoro la situación. Sí. Porque sí, es cierto, se cuestiona mucho el tema de la disminución de la planilla estatal y demás. Pero es como cuando uno maneja un carro de cambios, que si yo saco muy rápido el clutch, se va a apagar el auto. O sea, yo no puedo desvincular de raíz miles de personas en el sector público sin que exista una alternativa en el sector privado para captar. O sea, el gobierno debe seguir sosteniéndolo mientras se generan empleos que pueda absorber a esta... Tiene que garantizar que haya las condiciones para que esas personas que salen del sector público no vayan a aumentar en las calles el nivel de informalidad que estamos viviendo actualmente. Entonces, ese, por una parte, porque el ministro Chapman lo decía en un momento aquí, yo no puedo empezar a desvincular un poco de gente así de buenas y primeras, porque son personas que están aportando al impuesto sobre la renta, están pagando seguro social, y si yo lo saco y no entra en el sector privado, ese es un dinero que el Estado no va a recibir, y entonces el remedio va a ser peor que la enfermedad. Y efectivamente eso es lo que está sucediendo en el país actualmente. Yo debo ponderar efectivamente el tema de la presentación del Plan Estratégico de Inversiones. Es una de las pocas cosas sanas que ha sobrevivido a la reforma de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Y en primer lugar también reconocer que es un programa hecho por economistas panameños, porque anteriormente se pagaban cientos de miles de balboas a empresas extranjeras para que hicieran ese plan. Estos últimos años se ha hecho por colegas panameños, pero como bien señalas, hay una gran cantidad de proyectos que uno pregunta, ¿y cómo se va a financiar eso? Hay que generar empleos. No solamente a través de megaproyectos, porque la sabiduría popular dice que uno se arropa hasta donde me da la manda. Si yo no puedo financiar un tren de David a Panamá, entonces hagamos proyectos más pequeños que en la suma de esos proyectos que yo sí puedo pagar generen el efecto que yo tengo. Habría que entender también dentro del plan, la planificación que tenga este gobierno, qué representa o qué beneficios adicionales nos va a traer el plan. Asociación pública-privada. Ese es el modelo que desde hace un par de años los gobiernos han estado hablando y que pareciera se va a tener que aplicar sí o sí en esta administración. ¿Ustedes eso pertinente? Son más que necesarias, Castalia, las asociaciones público-privadas para poder desarrollar gran cantidad de obras que necesita el país. Yo coincido con el profesor Moreira en el sentido que tenemos que ir reduciendo la deuda pública, pero creo que a la par nosotros como país debemos ir fortaleciendo los ingresos. Hay un gran déficit fiscal, los gastos son elevados y a nivel del país los ingresos son cada vez menores. ¿En cuánto está el déficit en este momento? El déficit fiscal supera más o menos el 6%. Lo cual es grave y es un déficit que yo considero en lo personal ya un déficit estructural. Es decir, cada vez que se presenta el balance fiscal tenemos el problema de que los gastos son superiores, hay menores ingresos producto de actividades, y bueno, hay mucha dependencia en las actividades económicas del canal logística y estamos dejando por fuera otras actividades, como he mencionado, que están dejando de aportar agroindustria, el turismo, hoteles y restaurantes, que son un sector bastante afectado en las últimas fechas. Hay que aumentar, Castalia, los ingresos y reduciendo esa dependencia de la deuda pública, y los ingresos también requieren diversificación económica y creatividad económica a través del empleo. El empleo público sigue siendo alto en los últimos periodos. Creo que se ha tomado como excusa de que es un instrumento para generar estabilidad social, pero a la par nosotros debemos crear esas oportunidades privadas. Digitalización para las empresas, mayor apoyo y fomento a las micro y pequeñas y medianas empresas que hoy están en un círculo de informalidad.
la informalidad no disminuye, y es que cuando las empresas buscan inscribirse, formalizarse, encuentran una serie de trabas. Hay un índice muy importante que es el índice de burocracia que analiza la región y Panamá. A pesar que es fácil abrir una empresa, una vez operar la empresa, poder cumplir con todos los pagisalvos, se convierte en un periodo o en un estado, digamos, difícil, y eso debemos mejorarlo. Ayúdeme a entender por qué la reforma de la Caja de Seguro Social impone retos importantes, tomando en cuenta de que eso va a depender también las calificaciones que estamos recibiendo, profesor. Sí, definitivamente cuando se habla del problema de la Caja de Seguro Social, algunas personas piensan que no, ese es un problema de los viejitos que no van a poder cobrar su pensión y a mí no me va a afectar. Nada más alejado de la realidad, porque sí, efectivamente, si colapsa el programa de invalidez, vejez y muerte, eso va a afectar el sistema financiero nacional, bancos, cooperativas financieras y demás, y de vuelta nos va a afectar a todos. Entonces, si esto no se da una solución en términos adecuados, va a afectar definitivamente la capacidad del Estado de afrontar sus gastos, de generar empleo en la sociedad, y eso tiene una situación muy importante sobre el tema de recalificación de riesgo. Okay. En el tema de la asociación pública-privada, es cierto, el gobierno nacional, casi todos los programas que está presentando en esta administración habla de APP. Así es. Falta que nos diga qué sucede después con una APP. Ese dinero no nos lo van a regalar. ¿Cómo se le va a pagar a las empresas que van a hacer proyectos a través de APP? ¿Van a aumentar el costo de los servicios o va a aumentar el costo para el gobierno que viene para financiar esas APP? En el tema de déficit, sí, es como dice Luis, estamos hablando de un déficit de 7.88 al mes de octubre. Pero no debemos desesperar todavía, porque eso es antes de el aporte del canal, okay, antes de los dividendos de Cable Wireless y otras empresas estatales. Así que eso ahora mismo puede andar por cerca del 5% y todavía debe disminuir hasta un 4%. Hay que aumentar los ingresos. Efectivamente hay que aumentar los ingresos. Pero eso hay que dar muestras de tu voluntad de hacerlo. No puede ser que diga, vamos a aumentar los ingresos y heredas casos de defraudación fiscal del gobierno anterior y no haces absolutamente nada con respecto a eso, y solamente un caso de eso son de 40 millones. Pero se le dice a la gente, hay que sacrificarse para resolver el problema de la Caja Social. Poco o nada dijo el presidente de la República en su informe sobre eso que usted acaba de mencionar. O sea, nosotros no tenemos todavía un resultado de auditorías que nos indiquen a nosotros la veracidad de las denuncias que se hicieron en su momento en la pasada administración, sobre todo en la época de la pandemia. Transparencia, bueno, hay un nuevo contralor, hay una nueva fiscalización, hay un nuevo ministro de Economía y Finanzas, pero al final es una realidad que la situación económica en Panamá está difícil, las construcciones están detenidas, el gobierno nacional ha tenido que suspender el acompañamiento financiero a varios de los programas de asistencia, se ha eliminado ese interés preferencial, por ejemplo, el acompañamiento del bono, quiero decir, de los $10,000, y así puedo enumerar otras medidas. Quiero entrar a otro tema que tiene que ver, el tema minero, con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que al final detiene un contrato, pero que frena de alguna manera sin detalles mayores cómo se puede reactivar una actividad económica como es la mina y que genera tanto debate. ¿Qué debemos hacer con eso y con ese pendiente y gran reto que también tiene el gobierno del presidente Mulino? El comportamiento de la economía, Gatalia, depende de las señales que nosotros enviamos a nivel del Estado. Yo creo que el tema minero es un tema sumamente pendiente, que debe resolverse, que debe comunicarse y que se debe hacer docencia sobre los pasos a seguir. Nosotros a nivel económico medimos ese impacto que está teniendo en la economía, lo que ha hecho un gran hueco, digamos, a nivel financiero. Como mencionaba previamente, las exportaciones han caído drásticamente y no se ha logrado sustituir una actividad económica que vaya a reemplazar la actividad minera o una actividad económica que vaya a generar empleo. Cuando vemos el desempleo a nivel nacional es alto, cuando vemos, por ejemplo, el desempleo a nivel de las provincias, en este caso la provincia de Coclé, también ha aumentado. Entonces nosotros debemos tomar, creo que, medidas, principalmente con el sector minero. Debemos tomar un rumbo como país, pero también ir sustituyendo otras actividades, ¿por qué no? Otras actividades que no sean extractivas,
pero también ir pensando en los recursos a nivel del Estado, porque seguimos dependiendo de las mismas actividades y en este caso el cierre prolongado no ha generado otras actividades. Esta falta de ingresos son los que las calificadoras siguen señalando que es el talón de Aquiles de la economía panameña, que sigue gastando mucho, principalmente en los subsidios que todavía no se han reducido. Yo sí destaco el tema de la planilla estatal, que debe ser menor. Vemos a lo mejor muchos casos de instituciones que están operando con gran cantidad de funcionarios y otras actividades que pudieran generar valor. Hay actividades a nivel global, y esto está muy relacionado con el índice de exportaciones, que refleja que hay actividades que se agregan valor, tecnología o innovación que están haciendo los países desarrollados, en donde se pudiera exportar y se pudieran aprovechar oportunidades o clústeres de exportación muy importantes, como por ejemplo Zona Libre, Panamá Pacífico o nuestro sistema de puertos, para poder que Panamá genere mayores recursos mientras va resolviendo el tema minero. ¿Se puede reemplazar una actividad como eso o el impacto económico que tiene una actividad minera en Panamá? Realmente, Castalia, reemplazar un proyecto que representaba más del 4% del PIB sin que pase nada, eso no sucede en economía. No es como agarrar y borrar un pizarrón y no pasó nada. Estamos hablando de un proyecto que tomó cerca de 20 años de llegar a donde llegó. No podemos pretender y decir de ahora en adelante cerramos la puerta, apagamos la luz y no pasó nada en economía. No. Siempre la posición de nuestra parte ha sido que el nefasto contrato que se presentó no debía pasar de ninguna manera, pero que había que aplicar un nivel de gradualidad, digamos 20 años, para el cierre ordenado de la mina. De manera que todas esas personas y empresas que se dedicaban a la actividad minera fueran a ir migrando paulatinamente a otros sectores de la economía, como por ejemplo el turismo, que genera más ingresos para las personas y para el Estado, y no la explotación minera como se estaba dando, en la cual había miles de millones de balboas que no se registraban dentro de Panamá y que se generaban entre la mina. Todavía queda pendiente investigar dónde fueron a parar esos miles de millones de balboas. Entonces, sí, lastimosamente entró esta discusión en un momento en el cual el gobierno pasado tenía un altísimo nivel de desaprobación, y las personas sumaron eso al sentimiento antigubernamental y generó lo que se generó. Pero sí hay que llegar a un nivel de conciencia que si nosotros dejamos el proyecto como está, las consecuencias económicas, sociales y ambientales son peores. Hay un nuevo elemento que se suma y no quiero dejarlo fuera de este análisis, y tiene que ver con las reiteradas declaraciones del presidente electo Donald Trump y su última declaración, donde a la pregunta de algunos periodistas dice que él no puede descartar ni presiones militares, pero tampoco presiones económicas. Nos ha causado ruido por el tema de la soberanía, lo demás, los 25 años del canal con el tema militar, recordar un poco la invasión, pero hablemos de las presiones económicas que pudiese aplicar Estados Unidos si prospera una posición firme del presidente Trump en hacer presiones económicas para lograr su propósito. Sí, Castalia, efectivamente, yo no pasaría muy por alto la declaración del presidente Trump con respecto a Panamá, por la experiencia que él ha tenido en su primer mandato, por ejemplo, con México, en el cual hizo que se cambiara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para conveniencia de los Estados Unidos. Entonces, en esta vuelta con Panamá, podía tomar medidas en las cuales le importara poco el Tratado de Promoción Comercial para aplicar medidas, las preferidas por él, que son imponer aranceles y demás restricciones a las exportaciones panameñas, para obligar al gobierno panameño a sentarse a negociar con ellos. Yo voy a tirar la cédula en algo que voy a decir ahora. Hay que recordar en los tiempos de la dictadura, sí, Panamá tuvo una guerra económica con Estados Unidos. Pasamos situaciones muy, muy difíciles. Las empresas norteamericanas no pagaban impuestos en Panamá, no enviaban dólares a Panamá. El gobierno no tenía dinero y había que pagar 75 balboas en efectivo y el resto en los famosos pagarés. Así es. Entonces hubo un alto nivel de creatividad en el cual el gobierno de Estados Unidos no pudo quebrar a Panamá y tuvo que recurrir a la intervención militar. Nosotros no podemos ni siquiera pensar ni aspirar a que algo así se pueda dar nuevamente en nuestro país. Pero sí hay que ir preparándose.
Panamá tiene que empezar a utilizar el mecanismo que se utilizó antes de los tratados de Canal, de ir a foros internacionales, hacer del mundo el problema nacional, hacer un problema mundial. Si nosotros hubiéramos tratado de negociar el Canal tú a tú, como los gobiernos después de la invasión hasta ahora han pretendido hacer con Estados Unidos, jamás hubiéramos recuperado el Canal. Entonces, una ventaja es que ahora somos Estados asociados del Mercosur, y el Mercosur es un bloque muy fuerte. Hay que hacer valer estos foros internacionales frente a estas declaraciones del presidente Trump. Económicamente hablando, ¿cómo debemos ver y analizar esas amenazas, Luis? Hay un punto a favor, Castalia. Creo que las instancias internacionales, la comunidad internacional ya se ha manifestado, nuestras autoridades se han manifestado con respecto a esta comunicación del presidente Trump, que sabemos su forma o su gestión de mandato que va en contra de la institucionalidad o perder cualquier regla del juego. Creo que el canal, como lo ha mencionado el presidente, el canal es panameño. Están las instancias legales, están los convenios internacionales que también lo respaldan y de igual manera los tratados como tal. Y creo que por más medidas que pueda tomar la gestión norteamericana, la administración Trump, Panamá tiene cómo defenderse, Panamá tiene cómo dialogar y comunicarse y que estas instancias se hagan de la mejor manera. Se citaron algunas, digamos, inconvenientes o problemas que han tenido ambas economías. Yo quisiera citar, por ejemplo, la última crisis de Estados Unidos en el año 2008, segundo trimestre de 2008, que estaba relacionado con las hipotecas subprime. Panamá, a pesar que Estados Unidos y el mundo se afectó, Panamá tuvo un crecimiento y un desempeño favorable y positivo dentro de este contexto internacional. ¿Por qué lo quiero citar? Porque a pesar de la buena relación comercial y de los socios comerciales que Panamá y Estados Unidos son, Panamá también tiene una gran diversificación, socios comerciales, convenios y relación comercial con otras economías. Pero no podemos, digamos, dejar pasar por alto. Yo creo que en las instancias, nuestras autoridades y líderes tienen que hacer el trabajo correspondiente de una buena comunicación, defender nuestro país y, por supuesto, defender el principal activo de nuestra economía, que es el Canal de Panamá y por el cual Panamá también mantiene un gran prestigio. Y dentro de lo positivo de todo, creo que a nivel internacional siguen conociendo el Canal de Panamá y la buena eficiencia que se tiene con una administración panameña. Nos están mirando, decía alguien esta semana. Yo quisiera decir, Castalia, que un tema importante en cuanto al tema de estar en listas discriminatoria y demás, y que se suma ahora a esta declaración del presidente Trump, era la importancia que tienen nuestros consulados y embajadas a nivel internacional para transmitir el mensaje panameño, para hacer nuestra causa importante a nivel mundial. Pero nos preocupa, viendo la calidad de los nombramientos que se están haciendo ante potencias mundiales. Hay un proyecto formalmente presentado. No cualquier potencia, sino ante potencias mundiales, la calidad de servicio exterior que estamos tendiendo, que vaya a cumplir efectivamente con ese reto que tiene nuestro país en este momento. Bien, recientemente decía, creo que fue en el último radar, yo hablaba del tamaño de la camisa que se ha diseñado el presidente José Raúl Mulino, con grandes retos. Yo creo que hay que reconocer la valentía con el que él ha puesto esas prioridades que él considera son los problemas que tiene que resolver el país versus el costo político que él tenga que asumir. Pero según ustedes, y para poder buscar a corto plazo dinamizar la economía de la forma en que la requerimos en estos momentos, ¿cuál debería ser la prioridad del presidente Mulino? La prioridad, en primer lugar, es no crear conflictos. Tenemos que estar en un momento de concordia a nivel nacional y eso no está sucediendo porque nos preocupa en temas, por ejemplo, de la Caja de Seguro Social. El problema que genera la discusión de Seguro Social es el problema de invalidez, vejez y muerte. Pero el proyecto que se presenta es un cambio radical a la ley en la cual, sacando el problema del IBM, lo que se está presentando es suficiente para eliminar esa ley que se ha presentado, eliminar los préstamos hipotecarios y toda una serie de cosas. Entonces, el gobierno debe poner en su parte, no complicar el asunto y no descalificar las propuestas que se están haciendo. Y sí, obviamente que el sector privado dé muestras claras que se va a asumir al carro y no solamente decir, bueno, pues, ¿cuánto me exonerará de impuestos? Porque tampoco esa va a ser la vía en esta vuelta. Luis. El gobierno actual y el presidente Mulino tiene que poner, yo creo que priorizar la economía
en esos primeros lugares. Y creo que eso lo debimos hacer posterior a la pandemia. Es uno de los, creo que, comentarios o afirmaciones que nosotros hemos mencionado, porque si se hace una lectura de la economía, Castalia, se refleja que Panamá ha ido disminuyendo en competitividad global, lo cual nosotros debemos tomar las medidas necesarias. Y eso conlleva respeto a la institucionalidad. Nosotros necesitamos leyes claras, transparencia y rendición de cuentas que son fundamentales en todos los aspectos, seguridad social, empleo, infraestructura y demás. No solamente el tema de infraestructura, nosotros necesitamos tocar el mercado laboral que necesita generar empleo, y esto va de la mano con infraestructura, inversión privada, no descartar la inversión extranjera, y que por supuesto la inversión pública vaya por delante de las prioridades de funcionamiento del Estado. Y por el otro lado, es muy importante que este gobierno establezca prioridades, que establezca un presupuesto a nivel del Estado sumamente eficiente, y yo creo que la coordinación o la sinergia o el trabajo en conjunto, a pesar de la independencia de cada uno de los poderes del Estado, va a ser fundamental. Nosotros necesitamos también una Asamblea Nacional de Diputados que proponga esas leyes importantes que necesita el país para el desarrollo y la competitividad. Antes ocupábamos el puesto 2 en la región, actualmente el puesto 7 en la región. Me quedo con esa reflexión. Retos de la economía panameña, es el tema que hemos analizado junto a Luis Morán, al profesor Moreira, a quien les agradezco como siempre acompañarnos en este radar. Vamos a ir a la pausa, pero al regresar, lo hemos abordado un poquito aquí en este bloque, pero ¿cuál es el futuro de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Panamá? Lo vamos a estar analizando de la mano de Samuel Lewis Navarro, ex canciller de la República. Estamos de regreso en Radar y Bonital, como lo hemos avanzado. Hoy nos acompaña el ex canciller de la República, Samuel Lewis Navarro. Y junto a nosotros también se suma a esta hora Fernando Martínez, analista de mesa de periodistas. Te agradezco muchísimo, Fernando, sumarte a este tercer bloque. Bienvenido, ex canciller. Qué gusto tenerle con nosotros. Muchas gracias y muy buenos días, Castalia. Guayo. Bueno, tenemos y ponemos en contexto la razón por la cual es importante escuchar la opinión de ustedes como ex canciller de la República. Y debo remitirme a las reiteradas amenazas del presidente electo de los Estados Unidos de tomar control del Canal de Panamá, señalando que no puede descartar medidas económicas y medidas militares para este propósito, y así lo ha manifestado ya en más de una ocasión previo a la toma de posesión el próximo 20 de enero. Varios ex cancilleres han dicho que sí debemos tomar en serio esta posición, pero sobre todo cómo debemos manejar este conflicto ante lo que se pronostica van a ser relaciones diplomáticas muy tensas entre Panamá y los Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad, sin duda alguna. Este es un momento donde lo que se requiere es una cabeza fría. Una cabeza fría porque efectivamente nos hemos sorprendido todos con estas declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, cuando todos sabemos lo exitoso que han sido los tratados del Canal de Panamá, no solamente para Panamá, sino también para los Estados Unidos. Y en esto, pues, debemos remontarnos a la historia, por un lado, y en el otro lado a los hechos. La realidad es que esto hace casi 50 años era un tema, sí, muy contencioso en los Estados Unidos. Recordemos que durante las negociaciones y luego la firma del tratado, y sobre todo cuando se daba la ratificación de estos tratados en el Senado de los Estados Unidos, este era el tema álgido más grande que existía. Y la polarización que se dio en los Estados Unidos fue increíble. Sin embargo, los tratados fueron aprobados en Estados Unidos por un voto bipartidista. Tanto republicanos como demócratas en el Senado participaron en la aprobación de estos tratados. Y por casi 50 años, administraciones en los Estados Unidos, tanto republicanas como demócratas, no solamente que han honrado la letra del tratado,
sino que han sido parte de los beneficios que ha traído el canal. Hoy día el canal, sin duda alguna, es mucho más estratégico y mucho más valioso por el comercio mundial, por todo lo que se ha hecho bajo la administración panameña. Y eso, para los Estados Unidos, eso es un hecho, es una realidad. Sin embargo, estamos frente a una persona que posiblemente ni los hechos ni la realidad tengan el valor que tendría para cualquier otro. En la época esta donde hay fake news, noticias alternativas, cualquier cosa empieza a valer. Y sobre todo viniendo de la boca de quien el día 20 de enero va a ser la persona que comanda los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, sin duda alguna. Vamos a retomar, Fernando, para continuar con la entrevista, parte de ese pronunciamiento que hizo recientemente el presidente electo Donald Trump. El Canal de Panamá es vital para nuestro país. Está siendo operado por China. Y le dimos el Canal de Panamá a Panamá, no se lo dimos a China. Puedo decir esto, los necesitamos para la seguridad económica. El Canal de Panamá fue construido para nuestro ejército. No voy a comprometerme con eso ahora. Bien, pero más allá de estas declaraciones voy a un nuevo elemento, y es que un grupo de congresistas, y te doy ya la palabra, Fernando, republicanos han presentado un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, un proyecto legislativo bautizado como la ley de la recompra del Canal de Panamá. O sea, todo el mundo dice entonces que la cosa viene en serio, va más allá de un discurso tal vez con un mensaje que quieran escuchar una buena parte de los Estados Unidos. Fernando. La primera frase del título constitucional del canal, de la Constitución de la República, a la cual todos estamos comprometidos a obedecer, dice que el Canal de Panamá constituye patrimonio inalienable de la nación panameña. Es decir, no es transferible, no es objeto de ningún tipo de tema que signifique su transferencia o nada por el estilo. Yo insisto sobre este tema, y para eso parafraseo la obra del doctor Omar Jaén Suárez, que en uno de sus ensayos señala que lo que mejor define la fortaleza de la identidad de una nación es su voluntad de construir e imaginar su porvenir. Y el que piense que el porvenir de la nación panameña se puede prescindir del canal, de la zona de tránsito, está, yo no sé, está alienado. Entonces, yo pienso que nosotros no debemos caer en la narrativa que desde el norte se nos está imponiendo alrededor de este tema. Pero va más allá de una narrativa, o sea, ya cuando hay una propuesta como esta, ¿qué tan serio se está poniendo el asunto? Mira, coincido 1000% con Guayo, con Fernando, sobre el tema de la inaliabilidad. El canal ni está en venta, ni se va a vender, ni se va a entregar. El canal es panameño y yo creo que eso está muy claro en la mente de todos. Uno no puede controlar que la narrativa que se plantee desde afuera sea tan disparatada como esta, ¿no? Yo solamente para quizás los que todavía estamos en ese tiempo, y sobre todo la juventud, cuando se daba la ratificación de los tratados del canal en el Senado de los Estados Unidos, ustedes no se imaginan la sarta de disparates que senadores que se oponían a la entrega del canal decían. Yo recuerdo vivamente al general Torrijos diciendo que había roto 40 radios, por lo cual en ese tiempo no se transmitía por la televisión, sino por el radio, que había roto 40 aparatos de radio de la rabia, pero que no había que contestar a cada disparate y a cada locura que se presentara. Mira, yo tuve el privilegio de estar los últimos días en Washington, asistiendo a los funerales del presidente Carter, y tuve la oportunidad de conversar
con personalidades de todo el espectro político de los Estados Unidos. Y mientras que todos opinan que esto, primero, una gran sorpresa, porque el canal ha sido exitoso desde todo punto de vista, y que es un disparate, que tenemos que analizarlo en su propio contexto. Y en eso yo creo que es donde los panameños debemos estar muy claros, en no caer en la trampa de quienes efectivamente todavía añoran lo que hace 50 años se definió a través de una negociación que fue precedida por una gesta histórica de generaciones de panameños y que culminó en los tratados Torrijos-Carter. Precisamente en el funeral durante esta semana, ese fue uno de los temas que más se le dio relevancia por el manejo que el presidente Carter le dio a un tema álgido y que habría podido dar al traste con las relaciones con los países de América Latina e inclusive muchos países del mundo. Pero tomando en cuenta esto, y usted de alguna manera ha podido calibrar cuál es el ambiente político en los Estados Unidos, ¿cuál debería ser el enfoque de nuestras relaciones internacionales con los Estados Unidos? Alguien manifestaba que no va a ser específicamente por la vía diplomática, sino que tendríamos que buscar otros canales que nos acerquen directamente al señor Trump para poder entender por qué él ha puesto a Panamá en la ecuación de la manera que lo ha hecho. Efectivamente, yo primero pienso que hay que tener cabeza fría. O sea, en esto no podemos nosotros ahora con sobresaltos nacionalistas plantear que tenemos que ir a la guerra con el gobierno de los Estados Unidos y mucho menos con una personalidad como la de Trump. Así que yo lo primero que planteo es cabeza fría. Analicemos bien por dónde esto tiene espacios para conversaciones. Y los hay. O sea, por ejemplo, te digo, el presidente Trump habla de los temas de seguridad. Mira, Panamá y los Estados Unidos han colaborado en los temas de seguridad siempre. Así es. Y no solamente ahora, no solamente antes, sino ahora, después de la reversión del canal, siempre que ha habido espacios para mejorar los temas de seguridad, se ha podido conversar. Siempre que ha habido espacio para que se haga más eficiente la operación del canal, se ha podido conversar. Así que hay espacio para esto, pero requiere no solamente una gran astucia política y diplomática, sino que eso lo veamos dentro de su propio contexto con cabeza fría. Es mi primera recomendación. Fernando. Yo tengo una pequeña discrepancia en el sentido de que coincido en que este no es un problema en el que más grita. Si Trump grita, nosotros no tenemos por qué hacer lo mismo. Pero yo pienso que lo que nos sirvió para recuperar el canal nos sirve también para defender nuestra soberanía en el canal. ¿Qué nos sirvió para recuperar el canal? Nos sirvió, primero que nada, la unidad de la nación panameña en torno a ese objetivo. ¿Qué nos sirvió? Que la causa no se quedara, la causa de Panamá no se quedara encerrada en un ámbito bilateral. En eso yo discrepo, lo he dicho públicamente con el señor canciller, que dice que esto se va a resolver cuando el señor sea presidente y por los conductos diplomáticos que correspondan. Yo no creo que Trump primero crea en los conductos diplomáticos o que esos conductos existan en términos muy formales que digamos. Yo creo que debemos recurrir, como lo hicimos en la década de los 70, que ese fue precisamente la visión disruptiva de Omar Torrijos de trasladar este tema a donde está la razón de ser. Y esa razón de ser es un canal que sirve al comercio del mundo y que por lo tanto debe ser apoyado por el mundo, que concita la solidaridad global. Y ya son muchos los países que lo han dicho, y hay organismos multilaterales, etcétera. Esto no puede quedar limitado a un tema bilateral en la relación de Panamá y Estados Unidos, sino que debe trascender y concitar, digamos, una visión compartida con otros países. Y más sin importar el signo ideológico, por cierto. Es que entra en la ecuación también
la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y no puedo apartar, ex canciller, este importante elemento, sobre todo y tomando en cuenta las relaciones comerciales que tiene Panamá con China, relaciones históricas, la fuerza que ha tomado China en países de Sudamérica, por ejemplo, los proyectos en los que el gobierno chino definitivamente sí están interesados en elaborar en Panamá. ¿Cómo manejamos ese conflicto? Mira, yo coincido con Nando en, primero, que lo que se logró con la firma de los tratados Torrijos-Carter fue el producto de varios elementos. El primero de ellos es una unidad nacional alrededor de la reconquista de nuestra soberanía. Yo creo que eso se mantiene incólume hoy. Lo hemos visto, las reacciones que han habido a nivel nacional frente a estas amenazas o estas declaraciones y la respuesta que dio el presidente Mulino. Vimos a los expresidentes dándole el respaldo. Hemos visto un sinnúmero de personalidades panameñas que le han dado el respaldo al presidente Mulino para una causa que así lo amerita. Y en el mundo igual, hemos visto expresiones de mucha solidaridad con Panamá. Habiendo dicho eso, y efectivamente, yo creo que la genialidad del general Torrijos en cuanto al manejo de los temas que tenían que ver con el Canal de Panamá fue salirse del encajonamiento que habíamos tenido históricamente de una relación bilateral a un mundo que se volcó a respaldarnos. Sin embargo, vuelvo y repito, lo que no podemos hacer, en mi opinión, lo que no podemos hacer es ponernos a pelear con un fantasma. ¿No? Hasta ahora, la realidad que tenemos es unas expresiones, sí, muy desafortunadas del presidente electo de los Estados Unidos, pero más allá de eso, no hay más nada. Entonces, yo creo que sí tenemos que prepararnos, porque uno no puede tomar a la ligera y descartar una posición del presidente de los Estados Unidos, pero yo no creo que debemos nosotros volcarnos antes de ningún evento que así lo amerite. En cuanto a China, yo creo que efectivamente nuestra relación comercial con China ha sido una relación que no es solamente desde que se restablecieron las relaciones diplomáticas, sino anterior a eso. Sin embargo, y teniendo los mejores intereses de Panamá siempre por delante, nuestro principal socio comercial y nuestro principal socio estratégico sigue siendo los Estados Unidos. Correcto. Entonces, yo creo que todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta. Yo no me metería en una pelea entre dos gigantes como lo son China y Estados Unidos. Lo que yo quiero estar es lo más lejos posible de esa pelea, porque ahí no tenemos nada que aportar. Más bien, recuerden que en la pelea de dos elefantes, el que más sufre es la hierba, y en este caso nosotros somos los que tenemos más que perder en cualquiera de estas cosas. Así que mientras más alejados nos podamos mantener de esa disputa, yo creo que los mejores intereses de Panamá estarán resguardados. ¿Tienes algo más que aportar en este tema? Yo creo que Trump lo que está proponiendo es una visión colonial y proteccionista, contraria a la que ha sido la corriente que ha seguido la humanidad en los últimos años, que es la del libre comercio. Pero el libre comercio te obliga a competir y el proteccionismo es lo contrario. Y lo que está proponiendo es, bueno, amenazar con aranceles a diestra y siniestra. Pero, dicho esto, bueno, Trump es soberano de decidir cuál va a ser su estrategia y su reforma de relacionarse con el mundo. Pero Panamá también es soberano de decidir con quién establece relaciones comerciales y económicas, así sea China o sea quien sea, según los intereses económicos y el propio interés de desarrollar nuestro país. No puede ser Estados Unidos el que nos diga con quién podemos o no contratar o establecer determinado tipo de relaciones. Bueno, si bien es cierto, la buena parte de este bloque lo hemos dedicado a analizar el impacto de esas pretensiones, no podemos dejar pasar de alto lo que ha pasado con Venezuela.
ex canciller, y si quisiéramos conocer su opinión con respecto a lo que ha estado ocurriendo. Panamá recibe y respalda esta semana que culmina al señor Edmundo González Urrutia, a quien el mundo entero está reconociendo su triunfo en las pasadas elecciones en Venezuela. Ya ha tomado posesión el señor Maduro y bueno, ha sido muy compleja la situación en torno a la líder opositora María Corina. ¿Cómo debe manejarse Panamá? Se convierte en una especie, no sé si eso es un mero protocolo, no sé qué significa que nosotros nos presentemos al mundo como los que estamos resguardando las actas que dan como triunfadores a la oposición venezolana. Mira, no es solo Panamá el que se ha volcado a denunciar unas elecciones fraudulentas. Desde el propio momento de las elecciones, países de distintas partes del mundo y de distintos colores políticos han salido a denunciar lo que fue una elección no democrática que se ha convertido en un fraude bajo el cual el régimen de Maduro pretende mantenerse en el poder. Y hoy en esta semana hemos visto cómo se ha tomado posesión supuestamente a otro periodo de 6 años, cuando todos apuntan a que esa fue una elección fraudulenta. En cuanto a Panamá, Panamá siempre ha jugado su papel de promover la democracia. Desde que aquí se derribó a la dictadura militar en el año 89, Panamá ha sido adalid del impulso a la democracia. Mira, lo que estamos viendo en Venezuela es posiblemente lo que vimos nosotros aquí en Panamá en el 89. O sea, en el 89 igualmente el régimen trató de burlarse de la voluntad popular y efectivamente, recordemos que fue el presidente Carter que en su programa de observación a las elecciones denunció él personalmente lo que él había visto y vivido en las elecciones del 89, que constituían sin duda alguna un fraude. Y ese fue el inicio de la caída de la dictadura, al final del camino. Entonces yo creo que estamos frente a la caída del régimen de Maduro. ¿Cuánto tiempo va a demorar? No lo sé. ¿Cuánto tiempo y qué sacrificio adicional el pueblo venezolano va a tener que poner? No lo sé, pero yo sí te digo que el mundo se ha volcado alrededor. Y yo creo que Panamá ha jugado un papel correspondiente con ese compromiso que ha tenido. Y sobre todo con el compromiso porque Venezuela, recordemos, fue un país solidario con Panamá, no solamente en la reconquista de nuestra soberanía, sino también en las distintas etapas en que Panamá se ha visto de alguna manera amenazado. Fernando. Yo creo que el tema de las actas tiene un carácter simbólico más bien y que responde a la decisión del gobierno panameño de liderizar el respaldo a la oposición venezolana, que creo que en el caso del presidente Mulino ha sido muy comprometido y muy decidido. La pregunta que debemos hacernos es si existe la posibilidad de una salida negociada no violenta a la crisis de Venezuela. Debemos recordar que hay 8 millones de venezolanos fuera del país y el 70 o más % de todas las personas que atraviesan el Darién o atraviesan el Istmo son venezolanos y siguen haciéndolo. De manera que esto no es un tema en el cual nosotros podemos simplemente mirar para otro lado. Es un tema complejo, pero la pregunta que pongo sobre la mesa es, bueno, y la única salida a este tema a la crisis es el uso de la fuerza, la violencia. No sé. En este sentido, para finalizar, ex canciller, ¿qué rol debe jugar Panamá para buscar la salida de la crisis en Venezuela? Yo creo que promover conversaciones, discusiones que apunten a la solución de alguna manera negociada, si ese es posible todavía, del conflicto interno en Venezuela. Pero coincido, yo no creo que debemos pensar en que la única alternativa es una alternativa violenta. Yo creo que debemos
impulsar, como se ha venido impulsando de alguna manera, se logró que se hicieran unas elecciones. Elecciones que fueron conflictivas desde el primer día, que no dejaron correr a María Corina, cosa que ya imponía un control de cuál iba a ser la situación. Lo que ellos nunca pensaron era de que el pueblo se iba a volcar, el pueblo venezolano se iba a volcar a votar en contra del régimen de Maduro, como así fue y quedó demostrado en las elecciones, y lo que las actas estas, que efectivamente el simbolismo de Bolívar y el simbolismo de todo esto, el Congreso anfictiónico aquí en Panamá, va de la mano de que reposen aquí en nuestro país esas actas. Yo insisto, yo creo que estamos ante el inicio de la caída de este régimen de alguna manera, ya sea que se negocie una salida o ya sea que internamente el ejército o las fuerzas vivas del país decidan tomar las acciones que se necesitan tomar. Me quedo con ese mensaje, don Samuel Lewis Navarro, ex canciller de la República, esta mañana con nosotros aquí en Radar. Gracias por el tiempo que se ha tomado para compartir con nosotros esta mesa. Siempre bienvenido. A la orden, gracias. Vamos a la pausa y en breve regresamos con la parte final de Radar y por supuesto compartir la caricatura que nos ha preparado para esta semana el señor Hilde Sucre. Siga con nosotros. Estamos de regreso con Radar. Bueno, ya en esta parte final, como ya es costumbre, Fernando, vamos a compartir en qué se inspiró Hilde Sucre. Siempre se inspira, bueno, en uno de los temas que abordamos. Sin duda, este ha sido el tema de la semana con el que cerramos nuestro programa. Aparece alguien que se parece al señor Donald Trump. Bueno, tiene bastante fijador ahí en la melena. Y aparece con un gran bate. Un gran bate. No, un gran garrote. Un gran garrote. El gran garrote que hace referencia a una tendencia de las relaciones... No, a la política de Teddy Roosevelt a inicios del siglo pasado. Del siglo XX. Sí, y que fue Teddy Roosevelt el que dijo, I took Panama, yo me tomé el canal. O sea, este sería una reedición de Teddy Roosevelt con la misma estrategia, la estrategia del gran garrote. Bueno. Lo que pasa es que yo creo que el señor ese no se ha dado cuenta que estamos en otro mundo, en otra era. Que ya muchas cosas han pasado. Ahí está la inspiración de Hilde. Bueno, hay que prestar mucha atención. Tenemos cómo defendernos, es lo que hemos concluido precisamente en este radar. Y al final, para concluir, Fernando, sin duda los tres temas que hemos abordado son de gran relevancia. Aquí hemos escuchado de diversas posiciones del gobierno, de ex administradores de farmacias y drogas y también de los pacientes que ven con algún tipo de preocupación la forma en que realmente se debe aplicar. Tenemos las reglas, tenemos las herramientas, lo que hay que ponerlas a ejecutar es para poder lograr que se consigan medicamentos más baratos para los panameños. Existen las leyes para que se apliquen correctamente, pero lo que señalaban el señor Pineda es que se deben sumar a esas grandes negociaciones las farmacéuticas y los representantes de las farmacias. Por otra parte, bueno, sin duda el 2025 arranca con grandes desafíos en materia económica y uno de ellos, según las prioridades de nuestros invitados, es que Panamá tiene que resolver la crisis de la Caja del Seguro Social. Debe ser la prioridad de este gobierno para seguir con el resto de los planes que se han trazado, tomando en cuenta que las APP para financiar los grandes proyectos no se pueden descartar, pero siempre y cuando se focalicen correctamente. Y hemos cerrado con un tema sobre cómo deben ser manejadas las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, de la mano de Samuel Lewis Navarro, ex canciller de la República. Él ha sido claro en señalar las amenazas están, pero tenemos cómo defendernos en este momento y la comunidad internacional ha despertado ante las pretensiones de Donald Trump, que toma posesión el próximo 20 de enero. Llegamos hacia la parte final. Fernando, gracias por acompañarnos también esta mañana. A ustedes, como siempre, gracias por la sintonía y que pasen una excelente mañana de domingo. Nos vemos en el próximo Radar.